En esta presentación vamos a desarrollar los contenidos relacionados con los tipos de paisajes y el espacio rural. Cuando hablamos de tipos de paisajes, diferenciamos tres tipos. En primer lugar, tenemos el abiótico, es aquel paisaje en el que predomina el soporte físico del territorio sobre los seres vivos, su presencia es escasa. El ejemplo que podemos poner es el que he determinado en esta foto, que son los desiertos. El segundo tipo de paisaje es el biótico, es aquel paisaje en el que predomina la presencia de seres vivos, haciendo referencia a vegetación y fauna. El ejemplo que os he puesto en la diapositiva, pues lo tenéis aquí, pues sería la selva. Y por último tenemos el paisaje antrópico, que es aquel paisaje en el que predominan los elementos creados a partir de la actividad humana. Y el ejemplo que podemos poner, pues son las ciudades. Una vez visto los tres tipos de paisajes, el abiótico, el biótico y el antrópico, tenemos que decir que la unión de los tres da como resultado lo que sería el paisaje rural. A continuación vamos a definir como el paisaje rural como aquel que no es urbano y que tiene elementos abióticos, antrópicos y bióticos. En ese espacio rural, pues también diferenciamos lo que sería el paisaje agrario, en el que predominan las actividades del sector primario, y el paisaje agrícola, en el que predomina solamente lo que sería la agricultura. Dentro del paisaje rural hablamos de hábitat disperso, cuando lo que son las actividades humanas, viviendas y demás, aparecen, como la propia palabra dice, dispersas por el territorio. En contraposición, tenemos lo que sería el hábitat concentrado, que es cuando las viviendas aparecen localizadas en un único enclave, quedando el resto pues para la vegetación o la montaña. Como os comentaba, el paisaje rural es aquel que combina elementos antrópicos, elementos bióticos y elementos abióticos, la unión de los tres es el paisaje rural. El paisaje agrario es aquel en el que predomina pues actividades del sector primario, en este caso aquí tenemos ganadería, probablemente aquí haya explotación forestal y aquí, que se vea en último lugar, tenemos lo que serían pues los cultivos. Y el paisaje agrícola, pues es aquel en el que solo predomina la agricultura. A continuación, vamos a ver las parcelas, que son el territorio que encontramos en el paisaje rural. Esas parcelas se pueden clasificar de diferentes maneras. Si lo hacemos atendiendo al tamaño, pues tenemos latifundios cuando son parcelas grandes y minifundios cuando son parcelas pequeñas. Si atendemos a la forma, pues pueden ser regulares o irregulares, en función si la forma se repite de manera constante en el espacio y son siempre formas iguales, e irregulares cuando las formas son diferentes cada parcela. Límites abiertos cuando las parcelas no tienen ningún tipo de límite y cerrados cuando sí lo tienen, ya sea a través de una cerca, una valla o la propia vegetación. En función del sistema de cultivo, si el aprovechamiento es máximo es intensivo, si el aprovechamiento no es máximo es extensivo. En función de la procedencia del agua, puede ser regadío si esa parcela recibe un riego artificial provocado por el ser humano, además del natural de la lluvia, y de secano cuando solamente recibe el aporte del agua de lluvia. En función de la variedad de cultivos que hay en esa parcela, monocultivo cuando se cultiva una sola especie, policultivo cuando se cultivan varias especies. También en las parcelas encontramos otro tipo de paisajes, como puede ser el forestal, cuando predomina el bosque, o el ganadero, cuando predomina el pasto para el ganado. Y por último, la propiedad de las parcelas pues puede ser individual o colectiva. Individual cuando pertenece a un propietario y colectiva cuando es estatal o pertenece a empresas o es propiedad comunal de un pueblo, de una pedanía o un territorio. Bueno, vamos a ver ahora ejemplos con fotografías. En esta fotografía pues tenemos, pues, por ejemplo, que sean parcelas regulares, como veis todas tienen la misma forma, y aquí irregulares. Las tenéis rectangulares, cuadrangulares, trapezoidales, ¿vale? También podemos saber latifundios, que son parcelas muy grandes, y minifundios, parcelas pequeñitas. En esta foto también se aprecia lo que serían parcelas abiertas, puesto que no tienen ningún tipo de límite en cada parcela, o parcelas cerradas, como veis aquí, cada parcela está delimitada por esta vegetación que nos indica el límite de cada una de ellas.
Más ejemplos. Aquí vemos una agricultura extensiva, en el que, por ejemplo, aquí esta parte está sin aprovechar, esta está en cultivo, y aquí intensiva. Está todo puesto en cultivo para sacar el máximo aprovechamiento. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, es un ejemplo de una parcela de secano, que solo recibe aporte de agua de lluvia, y una parcela de regadío. Como veis, pues aquí tiene un riego artificial, que es una tecnología aportada por el ser humano. En esta fotografía podemos ver policultivo, es decir, diferentes cultivos dentro de una misma parcela, o monocultivo, una sola especie dentro de esa parcela. Por último, tenemos un paisaje ganadero en el que predominan los pastos para la ganadería y un paisaje forestal en el que predomina el bosque. Bien, pues espero que con esta presentación hayan quedado claros los conceptos. Muchas gracias.